Hola chicos, ¿qué tal? Espero que os vaya todo muy bien. Nada, me vuelvo a presentar para los que no me conozcáis, me llamo Emilio García Mouronte, soy uno de los profesores de dermatología de AMIR y durante los próximos minutos vamos a explicar los puntos más importantes del tema 8 para consolidación 1. Ya os dije cuando hablamos en la fase de contacto que en esta etapa estudiaríamos el tratamiento de las lesiones malignas. Bueno, pues dentro de las lesiones malignas nos vamos a centrar en el melanoma. No voy a volver a hablar de los fenotipos clínicos porque ya lo sabemos y pasaremos directamente al estadio pronóstico. Entonces, el índice pronóstico más importante en el melanoma localizado es una pregunta que fue repetida hasta la saciedad en el MIR, que se llamaba el índice de Breslow. Bueno, se llamaba, no sé por qué lo digo en pasado, porque se sigue llamando exactamente igual. El índice de Breslow lo que me indica fundamentalmente es la profundidad que alcanza el melanoma. ¿Y cómo se mide? ¿Por qué os tengo que explicar cómo se mide? Pues bueno, pues como la anatomía patológica cada vez cobra una mayor importancia, pues tenemos que saber un poco, por si alguien con una poca de mala intención nos lo preguntara en el MIR. Entonces, vamos a poner en negro, ¿vale?, el melanoma. De forma lógica, cabría esperar que yo estudiara el índice de Breslow, ¿vale?, desde la porción más profunda del melanoma hasta la porción más superficial de la piel, ¿vale?, incluyendo el estrato córneo. ¿Cuál es el problema? Ojo, porque ya os dije que el estrato córneo es la única capa de la epidermis cuyo grosor se modifica considerablemente según la localización anatómica en la que nos encontremos, y es mucho más grueso a nivel de las palmas y de las plantas. Si yo tuviera en cuenta el estrato córneo, el problema es que los melanomas que me salieran a nivel de las plantas o de las palmas les estaría asignando un índice de Breslow considerablemente alto. Y esto no me interesa, porque yo quiero lograr un índice pronóstico que sea relativamente homogéneo independientemente de la localización anatómica en la que se encuentre el tumor. Por eso se tiene en cuenta desde el estrato granuloso, ¿vale? Se mide el tumor desde el estrato granuloso hasta el punto más profundo, que esto es lógico, ¿vale? Y se haría fundamentalmente en milímetros. Entonces, pues esto sería el espesor tumoral medido en el índice de Breslow. Evidentemente puedo ser un poco más pillo, y si lo que hago es quitar el estadio de forma global, lo que me va a condicionar el pronóstico del paciente, como en cualquier otro tipo de tumor. Vamos a ver, si a mí me diagnostican un tumor, lo primero que voy a pensar es, Dios mío, ¿tengo o no metástasis? ¿Vale? Porque esto ya me disminuye las probabilidades de curación. ¿Qué hacemos si sospechamos un melanoma? Vamos a ver cómo lo diagnosticamos histológicamente y luego después cómo lo vamos a tratar, ¿vale? Entonces, en el caso del melanoma, lo que tenemos que saber es lo siguiente. Cuando yo tengo un melanoma en la piel, lo que tendré que hacer es una biopsia excisional, ¿vale? Es decir, voy a tener que quitar todo el melanoma. ¿Por qué? Porque si solo quito una parte, el problema es que el patólogo solo va a estar analizando una pequeña porción del tumor. Y como no tiene todo el tumor, me puede dar un falso diagnóstico de benignidad, porque puede haberse dado la mala suerte de que haya hecho la biopsia justo en la zona más benigna del melanoma. Y luego aparte, porque parece que el diagnóstico del melanoma a nivel histológico es muy fácil, pero es bastante complicado, y al igual que los clínicos requieren valorar la simetría, los bordes, la distribución del pigmento, los patólogos también lo necesitan hacer a nivel microscópico, ¿vale? Por eso siempre que pueda hacerlo será una biopsia excisional. Evidentemente hay una serie de circunstancias en las que no lo podré hacer, pues por ejemplo, en un léntigo maligno o en un melanoma lentigino-sacral, antes de ponerme a hacer una resección a lo bestia, con ampliación de márgenes, reconstrucción con colgajo, muy complicado, pues imaginaos que hago todo eso y que de repente la lesión me sale benigna, pues a lo mejor me llevan al juzgado y entro en la cárcel, ¿vale? Por eso hay que tener una confirmación histológica. Pero vamos, en principio si se puede, la biopsia se tiene que hacer excisional, ¿vale? Entonces, después de la biopsia excisional, en función de cómo me salga el índice de Breslow, haré o no una u otra cosa. Entonces, lo primero que tendré que ver es si presenta adenopatías palpables, ¿vale? Importante el concepto de palpable, es decir, que se detecte o no a nivel de la exploración física. Entonces, si mi paciente tiene adenopatías palpables, lo consideraré un estadio 3. Y si no tiene, ya veremos. Vamos a ver en qué consiste esto. Porque ya este esquema, digamos que se ha quedado un poquito desactualizado, entonces vamos a irlo viendo.
Entonces, dentro de los TNMs, yo puedo diagnosticar a mis tumores, y esto es global, no hace falta sabérselo estrictamente para el melanoma, porque se cumple para todos los tumores, ¿vale? Hay 4 tipos, el 1 y el 2, que es órgano confinado, el tipo 3, en el que hay adenopatías metastásicas, y el tipo 4, en el que hay metástasis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo una confirmación de adenopatías, se trataría de un estadio 3, y por lo tanto, ¿qué tratamiento le vamos a ofrecer? Es que por esto tengo que explicar primero esto antes del esquema. Si es un tumor órgano-confinado, esto lo que quiere decir es que si yo realizo una resección quirúrgica, es decir, una biopsia excisional del tumor, en principio habré garantizado su curación. Por lo tanto, en los estadios 1 y 2, directamente lo que haré será cirugía. ¿Qué haré en los estadios 4? El estadio 4 será aquel en el que ya tenga manifestaciones metastásicas. En este caso quiere decir que ya tiene mucha carga tumoral y tiene metástasis en el pulmón, en el hígado o en otras zonas. No tiene sentido hacer una cirugía muy extensa, es decir, puedo hacer la biopsia excisional para confirmar el diagnóstico, pero imaginaos que tiene un pedazo de tumor, vamos a suponer un caso extremo de 20 centímetros, no me voy a meter a resecar un tumor de 20 centímetros y reconstruirlo, ¿para qué? Para que luego al final tenga que volver a poner el mismo tratamiento sistémico. El tratamiento sería sistémico. ¿Y qué es lo que haría en el estadio 3? Pues en el estadio 3 es lo curioso, ¿vale? ¿Por qué? Porque en primer lugar tengo que hacer cirugía del tumor, esto como en todos, ¿vale? Y luego, aquí entra lo peculiar y lo relativamente novedoso del melanoma durante los últimos años. ¿Qué hago exactamente con las adenopatías? ¿Vale? Pues esto se individualiza. ¿Por qué? Por lo tanto, en el MIR no se van a meter mucho en esto y lo tengo que poner como un caso bastante dramático. Porque se ha visto que el pronóstico del estadio 3 va a depender de muchos factores. Va a depender del número de ganglios afectados, del tipo de metástasis que sea, si es micro o macrometástasis, es decir, pues básicamente si tiene más de un diámetro o no, de factores asociados del paciente y la edad, pues por ejemplo, un paciente de mayor edad va a progresar más lento. Entonces, en función de esto, al paciente se le ofrece o no adyuvancia, ¿vale? O watch and wait, ¿vale? Es decir, pues eso, conducta expectante. Adyuvancia sería con un tratamiento sistémico. Entonces, la pregunta del millón, que habíamos visto antes en el esquema, ¿qué hago con la linfadenectomía? Pues a ver, la linfadenectomía como tal no ha demostrado mejorar la supervivencia del melanoma, ¿vale? Lo único que hace es mejorar el control local de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente lo que hace es que el paciente esté un poco más cómodo, ¿vale? Porque imaginaos que tiene de repente 8 conglomerados adenopáticos aquí que le miden 50 centímetros, pero el hecho de quitarle esas adenopatías quirúrgicamente no va a hacer que viva más. Y cuando se explica la linfadenectomía parece que es un procedimiento quirúrgico muy sencillo, pero verdaderamente asocia bastantes comorbilidades y un impacto en la calidad de vida del paciente. Entonces, en el caso del melanoma, la linfadenectomía por lo general se suele hacer en casos muy floridos, ¿vale? Como os he explicado, que tenga un conglomerado muy alto y a lo mejor que se le esté erosionando, ulcerando, que le esté afectando por compresión a otra zona. Pero si no, por lo general cada vez se opta más por no hacerla, ¿vale? Entonces no estaría mal no hacerla. Por esto he dicho que hacer una captura de pantalla de esto, los que estéis en casa, que esto ya depende, ¿vale? Si lo que tiene ahora fuera una adenopatía palpable o que fuera similar en las pruebas de imagen, lo que se haría sería una confirmación con una biopsia, ¿vale? De la adenopatía, pues con PAF o con un BAF, ¿vale? Pero bueno, esto ya es menos importante. Vale, ¿qué es lo que sucede? Vale, esto era cuando hablábamos de adenopatías detectables, clínicamente o no, pero puede suceder que mi paciente ni en las pruebas de imagen ni en la exploración clínica tenga adenopatías que yo pueda detectar. Entonces, en este caso es cuando ya cumple un papel importante el índice de Breslow. El índice de Breslow hay un límite que es a partir de 0,8 milímetros. A partir de 0,8 milímetros
estaríamos hablando de un tumor que amerita la realización de una biopsia selectiva de ganglio centinela. ¿Vale? ¿Cómo me acordaba yo de este umbral? Pues básicamente en el MIR el 8 se parece a la letra B. Pues yo, B de Breslow, 8, 0.8 milímetros. ¿Vale? Con esto me acordaba del valor. Es importante que os hagáis las mnemotécnicas con los números porque es lo más difícil de memorizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tiene más de 0.8 milímetros? Pues de nuevo, aquí vuelvo a poner un interrogante. ¿Por qué? Porque la biopsia selectiva ya no se hace en todos los pacientes. Por ejemplo, si es un señor de 90 y tantos años que no tiene muchos factores pronósticos moleculares de que vaya a ir peor, a lo mejor no le haces la biopsia selectiva de ganglio centinela. Como ya sabéis, la biopsia selectiva de ganglio centinela consiste en aplicar un radiomarcador que es captado por el primer ganglio linfático de la cadena, entonces este se detecta, se reseca y si está afectado se considera que los otros también pueden estarlo y ya es afectación metastásica, en tanto que si está libre, como es el primero de la cadena, se asume que los otros que hay detrás también lo estarán libres. Entonces, la biopsia selectiva de ganglio centinela tampoco tiene demostrado que mejore la supervivencia del paciente, ¿vale? Simplemente, pues sí que mejora la supervivencia global, sí que mejora la estadificación, porque evidentemente te permite saber si el paciente tiene micrometástasis o no. Si tiene micrometástasis, pues según si tiene algunos factores o no, se podrá hacer o no adjuvancia, ¿vale? Entonces, como veis, es complicado, porque una biopsia selectiva de ganglio centinela equivaldría a un estadio 3, ¿vale? Entonces, de nuevo, se vuelve a individualizar. Entonces, la conclusión que tenemos que llegar para mí y que sea más sencillo de memorizar es que todo lo que implique algo de ganglio se individualiza, ¿vale? Yo siento mucho que esto no sea algo totalmente estandarizado, pero es lo que es en el melanoma y pues hay que estudiárselo así. Luego después pasaríamos a hablar de la ampliación de márgenes. Entonces, la ampliación de márgenes lo que te garantiza es disminuir el riesgo de recurrencia local, ¿vale? Y esto es bastante sencillo de memorizar, que sería con el índice de peso. Si tiene más de 2 milímetros, se asume un margen de 2 centímetros. Si tiene entre 1 a 2 milímetros, cambio la n de milímetros por la c de centímetros. Si tiene entre 0 a 1 milímetros, sería 1 centímetro, y in situ pues suele ser entre 0,5 centímetros para no cara, y a lo mejor 1 centímetro para léntigo maligno. Pero bueno, esto se individualiza y tampoco es importante. Entonces, lo que tenemos que saber es estadio 4 del tratamiento, estadio 3 que se individualiza, hacer o no la biopsia selectiva de ganglio centinela y si sale positiva, hacerle o no adjuvancia y hacerle o no linfadenectomía, ¿vale? Ya está, eso es la conclusión práctica, que no quiero que os leáis en exceso con esto. Entonces, aquí nos preguntaban un paciente de 35 años con un melanoma de extensión superficial de la pierna con un margen peritumoral de 2 centímetros. En este caso, ya se quitó directamente con el margen, ¿vale? Esto no es correcto, pero ya se puso en el peor pronóstico. Esto no quiere decir que de nuevo lo tenga que volver a ampliar 2 centímetros, porque si no, no para nunca, ¿vale? Y el estudio histológico demostró 1.2 milímetros. Bueno, en este caso, como es una chica bastante joven, pues hombre, conviene tener lo mejor estadificada posible, así que haríamos una biopsia selectiva de ganglio centinela. Después nos ponían un hombre de 43 años con un melanoma de extensión superficial, un Breslow de 1.3 milímetros, y en la exploración física no se palpaban adenopatías regionales. Como es más de 0.8 milímetros, es un varón joven y me interesa estadificarlo de manera correcta, se hace biopsia selectiva de ganglio centinela. O sea que al final el concepto de la individualización también tampoco nos cambia mucho en sentido práctico porque generalmente los pacientes con melanoma suelen ser pacientes jóvenes y conviene tenerlos bien estadificados. En el caso del MIR 2012, la mutación más frecuente que se muta en el melanoma, ojo que no es P53, que es la proteína que suele estar mutada en casi todos los tumores, sino es BRAF, ¿vale? Y vamos a ver ahora el tratamiento del melanoma metastásico o del estadio 3 cuando yo le ofrezca adjuvancia, ¿vale? Pues vamos a ver. Vamos a empezar con el estadio 4, ¿vale? Entonces, dentro del estadio 4, yo tengo dos posibilidades para ofrecer tratamiento, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el tratamiento sería la inmunoterapia. En este caso, yo lo que hago es producir una inhibición de un checkpoint para que se produzca una mayor activación del sistema inmune y, por lo tanto, me destruya a las células tumorales. Inconveniente que tiene esta estrategia. El inconveniente son dos, ¿vale? Primero, que me va a hacer enfermedades autoinmunes, pues si tengo la predisposición a ello, como me quita el checkpoint, pues evidentemente se me puede activar de más y hacer enfermedades autoinmunes. Y luego lo segundo es que tarda un poquito en hacer efecto, ¿vale? No tarda muchísimo, pero siento que tarda un pelín, ¿vale? A lo mejor estaremos hablando de 1 a 3 semanas, que es el tiempo necesario para que se produzca la sensibilización del sistema inmune.
La gran ventaja que tiene, ¿cuál es? La gran ventaja que tiene es que depende de la activación del sistema inmune. Y ya sabéis que el sistema inmune es difícil de engañarle. Por eso, puede actuar frente a diferentes clones del melanoma. Es decir, es diferente que el melanoma se le escape, porque como hay muchos antígenos, los linfocitos se pueden sensibilizar frente a ellos e ir actuando frente a todos los tipos celulares del melanoma, ¿vale? Dentro de la inmunoterapia tenemos fundamentalmente dos regímenes, ¿vale? Primero tenemos la monoterapia, que es la más frecuentemente utilizada, que sería nivolumab o pembrolizumab, ¿vale? Que son inhibidores del eje PD1-PDL1. Y luego, por otro lado, tenemos la inmunoterapia combinada. En la inmunoterapia combinada ya nos podemos hacer una idea de que es muy potente, porque actúa sobre dos inhibidores de checkpoints, así que el riesgo de toxicidad es muy alto y por lo tanto solo lo voy a plantear en pacientes que merezca la pena hacerlo. La inmunoterapia combinada es ipilimumab, que es un anti-CTLA-4, más nivolumab, ¿vale? ¿Y cuándo lo voy a plantear? Pues bueno, lo voy a plantear, en primer lugar, cuando mi paciente sea resistente a la inmunoterapia y monoterapia. Esto tiene sentido, ¿verdad? Es decir, si yo a mi paciente le pongo pembrolizumab y me progresa, pues a lo mejor le puedo cambiar al régimen de ipilimumab y nivolumab. Y luego después, a efectos prácticos, que esto para simplificarlo, es cuando el paciente tenga metástasis cerebrales, ¿vale? Esto tengo que actuar muy rápido y además muy potentemente, y por eso tengo que ponerle la inmunoterapia combinada. Cedo una captura de pantalla que vamos a pasar a explicar el otro tipo de patología, el otro tipo de tratamiento. El otro tipo de tratamiento serían los inhibidores de la vía BRAF. Entonces, hemos dicho que la mutación más frecuente que se encuentra en los melanomas es el BRAF, que suele ser aproximadamente el 55%. ¿Vale? BRAF es una proteína de la vía de las MAP quinasas que cumple un papel importante en la proliferación y en la supervivencia de las células del melanoma. La ventaja que tiene dar un inhibidor de BRAF es que es un veneno, digamos, selectivo, ¿vale? De tal manera que no me va a producir enfermedades autoinmunes, ¿vale? Porque va directamente frente a este tipo de proteína. Y lo segundo es que va a lograr un efecto muy rápido, porque es un veneno muy selectivo, de tal manera que en cuestión de pocos días ya puede empezar a notar mejoría. ¿Cuál es el problema? El problema es doble, ¿vale? El problema es que actúa frente a una diana muy selectiva. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final los tumores son muy traicioneros y con el tiempo del tratamiento puede acabar haciendo que salgan especies resistentes al tratamiento con inhibidores de BRAF. Y esto hace que se escape y tenga menor respuesta a largo plazo en comparación con la inmunoterapia. Y luego otro problema es que los inhibidores de BRAF se toleran bastante mal en inmunoterapia. Por eso en la actualidad siempre se le asocia un inhibidor de MEK, que es una proteína que está después en la vía de señalización de la vía de las MAP quinasas. Añadiendo el inhibidor de MEK, logro dos grandes ventajas, que son, primero, que se tolere mejor, que haya menos reacciones adversas, y segundo, como estoy haciendo dos bloqueos, que sea más difícil que el melanoma se escape a la acción del fármaco. Conclusiones prácticas. En primer lugar, que solo responde si el paciente tiene un BRAF mutado, es decir, si mi paciente tiene un BRAF nativo, que se llama BRAF wild type, no le puedo poner tratamiento con inhibidores de BRAF e inhibidores de MEK, porque no me va a responder, de tal manera que lo único que tengo es la inmunoterapia. En tanto que, si yo tengo un paciente con mutaciones de BRAF, le puedo poner una cosa u otra, es decir, le puedo poner la inmunoterapia y le puedo poner el régimen combinado de inhibidores de BRAF más inhibidores de MEK. Y si no me responde a uno, cambia al otro y viceversa. ¿Por cuál empiezo aquí? Lo individualizo, ¿vale? Pero que sepáis que el ministerio lo que paga primero es la inmunoterapia, así que si os hicieran elegir algo habría que poner inmunoterapia, pero verdaderamente no hay nada que demuestre la superioridad de la inmunoterapia a efectos prácticos con respecto a los inhibidores de BRAF e inhibidores de MEK. Vale, cosas importantes que hay que saber.
Respecto a los inhibidores de la radiomonoterapia, ya no se dan nunca, ¿vale? Y el nombre, ¿me lo tengo que saber de la combinación? No, ¿vale? De hecho, de saberme dos, simplemente sería el Remurafenib, que fue el primero en ser aprobado, y además todos los que tienen RAF aquí es de verdad. Y luego de los inhibidores de MEK, yo me sabría trametinib, ¿vale? Porque yo me acordaba cuando hice el MIR como de trametinib. Conclusión práctica. Si os quieren preguntar por el tratamiento del melanoma en estadio 4, os van a poner casi siempre un BRAF, os van a poner un BRAF wild type. Para que o bien no haya dudas en escoger inmunoterapia, o bien os pongan una opción de escoja la falsa y la opción falsa sea ponerle tratamiento con inhibidor de BRAF y inhibidor de MEK, porque no va a responder. Entonces nos ponían aquí a un señor de 43 años con un diagnóstico de melanoma nodular, una desgracia, con ganglios axilares positivos, es decir, un estadio 3, aquí hasta por este momento podría individualizar el tratamiento y metástasis en tránsito de la piel del brazo. Y luego ya además tiene metástasis viscerales, así que pasaría a ser un estadio 4. El estudio del melanoma muestra la ausencia de mutación V600E en BRAF. ¿Cuál lo contemplaría? No contemplaría jamás el Remurafenib, porque no le va a responder, va a ser como si le diera agua al paciente, ¿vale? Después, para evitar los fracasos secundarios por mutaciones de escape en la vía de las MAP quinasas que pueden aparecer en los pacientes con melanoma metastásico en tratamiento con inhibidores de BRAF, usted podría añadir trametinib, ¿vale? Se añade un segundo bloqueo. Y respecto al estadio 3, sí, después de individualizar, sí, después de haber tenido en cuenta todos los factores pronósticos y merecido dar la adjuvancia en el estadio 3 en España se da con inmunoterapia, ¿vale? A ver. Luego después la clínica y ya pasaríamos al tratamiento de los carcinomas queratinocíticos. Acordaos del borde perlado, del carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide con las cosas. Simplemente, esto es muy sencillo. ¿Cómo voy a tratar de quitar cualquier tipo de tumor en la piel? Jolín, pues lo voy a quitar quitando, o sea, con cirugía, ¿no? Si puedo, será con cirugía. Ahora bien, habrá circunstancias en las que la cirugía no me va a asegurar la curación. ¿Y cuándo van a ser? Primero, que sea uno de los raros casos, pero bueno, puede suceder más frecuente en el caso del carcinoma epidermoide, que se haya metastatizado, bien, que haya eso, adenopatías linfáticas, bien, que sea irresecable, pues por ejemplo, un carcinoma epidermoide que le haya infiltrado todo el globo ocular, el fascículo óptico, y que vamos, tratar de operar eso sea imposible, o bien, que rara vez, pero bueno, puede suceder que sea un paciente inoperable y no se pueda meter en la mesa de quirófano. Entonces, en estas cuatro circunstancias, yo tendría que plantear otro tipo de tratamiento, porque por el caso del carcinoma epidermoide puede acabar metastatizando y morirse, y el caso del carcinoma vasocelular genera mucha morbilidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, en el caso de las metástasis del carcinoma epidermoide, se aprobó hace un par de años una inmunoterapia que se llama cemiplimab, ¿vale? C de carcinoma epidermoide. Cemiplimab, que es un anti-PD1. En el caso del carcinoma vasocelular, lo que utilizaremos son inhibidores de la vía Hedgehog, ¿vale? Inhibidores de la vía del erizo. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente todos los carcinomas vasocelulares, por eso no me hace falta estudiar la mutación en el tumor, prácticamente todos, tienen una mutación en la vía del erizo. Entonces, esto les va a hacer susceptibles de ser tratados con inhibidores selectivos de esta vía. Estos tratamientos son dos, que son, se puede elegir cualquiera, ¿vale? Vismodegib, de Hedgehog, y sonidegib, que es más nuevo y mejor tolerado. Estos fármacos se toleran relativamente bien. Lo único que hay que tener en cuenta, ¿vale?, son que uno puede producir un poquito de alopecia, que bueno, tampoco pasa nada, y luego después pérdida de peso, ¿vale? Y tercero, calambres. La pérdida de peso es por disgeusia, ¿vale? Le sabe muy mal la boca. Estrictamente que sepáis, ¿vale?, para el estadio 4 el sonidegib, bueno, habría que utilizar más vismodegib, pero ya en el MIR de verdad que no se van a meter tanto a hilar en esos percales, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepáis por si acaso. Luego después
tendríamos la afectación adenopática. Entonces, cuando hay adenopatías, pues bueno, podemos plantear tanto el carcinoma vasocelular como en el epidermoide, pues puede plantear hacer una linfadenectomía. De nuevo, se individualiza. Esto no se individualiza, ¿vale? Así que complicado que lo pregunten en el MIR, porque en el MIR no estamos para individualizar. Pero bueno, hay que saber el fundamento teórico. La linfadenectomía, después que se le puede hacer radioterapia, o luego, ¿vale? De nuevo volvemos a lo mismo, que se le pueda poner, en el caso del carcinoma epidermoide, geniprima, y en el caso del carcinoma vasocelular, aquí sí queda igual, ¿vale? Sería o vismodegib o sonidegib. Y en el caso de que fuera irresecable o inoperable, pues sería o radioterapia, en el vasocelular sonidegib o vismodegib, y en el epidermoide geniprima. Como veis, es relativamente sencillo de entender el fundamento, entonces pues tampoco tiene mucho misterio, es mucho más sencillo que en el caso del melanoma, ¿vale? Queratosis actínica, siempre te quiero recordar que el mejor tratamiento es el 5-fluoruracilo y que el recientemente aprobado fue la tirbanibulina. Y que dentro de las lesiones premalignas, casi todo evolucionaba a carcinoma epidermoide menos dos cosas, que son, la primera, el síndrome de Gorlin, que se trata de un síndrome genético en el cual los pacientes ya nacen directamente con la mutación en la vía del erizo, de tal manera que por lo tanto tienen una predisposición a hacer muchos carcinomas vasocelulares. Los pacientes con síndrome de Gorlin se caracterizan por presentar una triada característica, que son carcinomas vasocelulares múltiples, cosas en los dientes, generalmente suelen ser quistes odontogénicos, de tal manera que, como concepto mío, para ser pillo, si te ponen un tumor en la piel y al lado una ortopantomografía, yo siendo dermatólogo, si ya me cuesta interpretar una placa de tórax, imaginaos una ortopantomografía. Si es eso, pues será un síndrome de Gorlin. Y que luego después, clásicamente, lo podéis ver en vuestra casa, tienen pits palmoplantares, es decir, hoyuelos o pequeñas depresiones, que parece como si se hubiera realizado con la aguja de un alfiler. Y luego la otra cosa que puede evolucionar al vaso celular es un nebus sebáceo de Hudson. El nebus sebáceo de Hudson se trata de una amartoma que tiene una historia natural muy característica. En este caso, primero nace el niño muy guapo, muy bonito, y que de repente, pues el pobre se le dio una placa alopécica. Bueno, pues no pasa nada, se le deja el pelo largo y los padres están contentos. El problema es que esto va creciendo y ya la pubertad empieza a presentar a tener un tamaño así como de una esponja y de color amarillo. Es un nombre de sebáceo. Y en la evolución natural puede acabar haciendo tumores. Hay más de 50 tumores escritos asociados al nebus sebáceo de Hudson. Conclusión, no tiene ningún sentido estudiarse. Pueden hacer tanto tumores benignos, que es lo más frecuente, y tumores malignos. Dentro de los tumores malignos, al igual que el resto de la piel, lo más frecuente es que hiciera un vaso celular. Y dentro de los benignos, hay uno que, si bien no es el más frecuente, es muy específico, que tiene un nombre que simplemente nos tenemos que memorizar el nombre. No hay que saber ni cómo se visto macroscópicamente porque es inespecífico, ni a nivel histológico, que se llama silimbocistoadenoma papilífero. No se quita nebus sebáceo de Hudson de entrada porque no ha demostrado beneficio y por lo tanto pues se les ofrece seguimiento y ya está. Y luego ya tendríamos que saber del xeroderma pigmentoso, que es la última condición premaligna, que se trata de una genodermatosis autosómica recesiva y en la cual se producen alteraciones en los complejos de reparación del ADN. De tal manera que lo que sucede es que estos pacientes, digamos que son muy vulnerables a la radiación natural que sucede. De tal manera que a lo mejor, por poner un ejemplo exagerado, ellos estar 10 minutos a nivel de tomando el sol, pues sería como si ahora yo cada uno de vosotros os cojo una hora y os llevo a la estación de Chernobyl, al reactor nuclear. Vale. El problema es que no tiene la capacidad de reparar los daños en el ADN y por lo tanto tienen un envejecimiento cutáneo prematuro y generan muchos tipos de tumores, tanto melanomas, epidermoides y vasocelulares. ¿Vale? Es autosómica recesiva, como toda deficiencia genética, que las múltiples queratosis seborreicas, ya sabemos que esto no es así porque es el signo de desertredad. Mejora con la exposición al sol, desde luego que no, porque aumenta el número de daño, de mutaciones y de daño al ADN y tiene más riesgo de presentar melanoma a edades precoces. Luego de la
micosis fungoide ya vemos la clínica característica de la transición a manchas, placas, tumores, y que luego a nivel de la anatomía patológica, que no lo dijimos en contacto y sí que es importante, es la existencia del epidermotropismo. Esto lo que indica es que cuando se ven a nivel de la histología, se ven linfocitos que tienen tendencia a localizarse en la unión dermoepidérmica siguiendo una fila india, que es bastante específico, ¿vale? Lo de la fila india y el epidermotropismo. Es concepto patognomónico para ti. ¿Cómo vamos a tratar la micosis fungoide? Hay muchos tipos de tratamientos. Y vamos a utilizar el sentido común. Si yo tengo una enfermedad con pocas lesiones, a priori, trataré de utilizar formas de tratamientos muy dirigidos. ¿Por qué? Porque la micosis fungoide en estadios iniciales tiene prácticamente la misma supervivencia que la población general. De hecho, a veces se intenta utilizar la palabra, se intenta evitar un poco utilizar la palabra linfoma con el paciente porque es asustarle más de lo que verdaderamente amerita la enfermedad. Entonces, dentro de las formas limitadas, pues bueno, corticoides tópicos, qué sorpresa, como todo en dermatología. Luego le puedo dar radioterapia, que va muy bien a lo mejor si tengo alguna placa infiltrada. La fototerapia también va muy bien para los linfomas, y luego otro tipo de alternativas terapéuticas. Lo importante es que de las formas avanzadas tengo muchas cosas, y sobre todo las dos novedades, ¿vale? Que serían el brentuximab vedotin, que es un anticuerpo anti-CD30, que seguro que daréis para el linfoma Hodgkin, y luego sería el mogamulizumab, ¿vale? Que mola mucho, mogamulizumab, que sería frente al receptor anti-CCR4, ¿vale? Y luego la mastocitosis cutánea, acordaos de las formas características y de que en adultos tienen más riesgo de tener afectación sistémica. Entonces, cuando tiene afectación sistémica, es lógico, si yo le hago una biopsia a la médula ósea, encontraré mastocitos, que era lo que precisamente se buscaba aquí, ¿vale? ¿Por qué? Esta era una pregunta del año 2021 en la cual se preguntaba cuál era el criterio que permitía diferenciar una mastocitosis cutánea de una sistémica. O sea, una mastocitosis cutánea con afectación limitada de una mastocitosis cutánea con afectación sistémica. Entonces, la triptasa no puede ser, porque la triptasa es una proteína que lo liberan los mastocitos cuando están degradados. Pero la triptasa lo único que me indica es la carga mastocitaria que hay. Yo puedo tener 3 mastocitos en mis pulmones que no me hagan casi triptasa y sea una mastocitosis sistémica, por exagerar un poco, y luego puedo tener un montón, millones de mastocitos en la piel y no tenerlo en ningún otro órgano que sea una mastocitosis cutánea, ¿vale? Luego después, el fenotipo no hace falta que lo sepáis, pero bueno, sí que es importante tener en cuenta que los mastocitos de las mastocitosis sistémicas son promiscuos, ¿vale? Se dice que tienen infidelidad de estirpe, porque expresan marcadores de linfocitos T, pero bueno, esto es una tontería que no hace falta saber separar. Y luego después tampoco hace falta saber un INCE que cualquier tipo de mastocitosis, sea cutánea o sistémica, como es una proliferación monoclonal, es decir, como un tumor, el problema es que la morfología será aberrante, ¿vale? Porque son células un poco malignas, ¿vale? Así que con esto ya habríamos terminado lo más importante del tema 8 y ánimo con el estudio.